Tu boleta se desprenderá de un talón foliado. En el encabezado localizarás el proceso electoral y tipo de elección, así como tu lugar de residencia. En el cuerpo de la boleta aparecen las instrucciones de votación y los recuadros divididos por una línea punteada para escribir los 2 dígitos de las candidaturas de mujeres y hombres por las que votarás, Las cuales aparecen con su nombre completo y en orden alfabético en función del primer apellido. Junto a cada candidatura aparece su número identificador y la autoridad postulante. Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo y ministras y ministros en funciones. Recuerda, tu boleta cuenta con diversas medidas de seguridad que la hacen infalsificable. Este 1 de junio, nos vemos en las urnas. ¿Ya conoces la boleta con la que podrás votar por las 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este 1 de junio? Tu boleta se desprenderá de un talón foliado. En el encabezado localizarás el proceso electoral y tipo de elección, así como tu lugar de residencia. En este conversatorio, y pues bueno, que finalmente es algo creado para ustedes, con la intención de que ustedes se lleven alguna inquietud, alguna reflexión y que pueda, por supuesto, ser útil para todo el esquema democrático en el que participamos y del que somos parte, pero también en el próximo proceso electoral del que seguramente estaremos platicando durante esta charla. ¿Sale? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar con esta dinámica. Me presento, yo soy Liliana Morales, tengo la fortuna de encabezar una junta distrital del INE aquí en León, Guanajuato, y me da mucho gusto estar con ustedes. Y me acompañan en este foro 2 personas a las cuales admiro muchísimo, porque además son personas sumamente comprometidas con la democracia. Entonces, por favor, permítame presentarles a la doctora Verónica Vázquez Piña, a mi derecha, y de mi lado izquierdo el doctor Ramiro Daniel Sánchez Galloso, con quien hemos participado con ambas personas en muchos foros, en muchos espacios como este, y en el que lo que queremos es transmitir lo que hacemos en el INE y lo que ustedes pueden hacer desde ese espacio ciudadano, ¿sale? Entonces, me voy a permitir leer una semblanza curricular, primero de la doctora Vázquez Piña. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con el diploma de Estudios Avanzados en Sociología y Comunicación Política por la Universidad de París-Dauphine y es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de París-Dauphine, certificada en Género, Sexualidad y Cuerpo, Debates Contemporáneos por el 17º Instituto de Estudios Críticos y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Es feminista, profesora, conferencista y tallerista sobre ética pública y perspectiva de género. Ha participado como consejera electoral en el 11 Consejo Distrital del INE en el estado de Guanajuato para los procesos federales 2017-2018, 2020-21 y en la revocación de mandato. Asimismo, actualmente funge como consejera electoral en el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato para el proceso electoral federal 2023-2024 y el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Ha trabajado al lado de las juventudes en el proceso de selección del Parlamento Juvenil 2016, otorgado por el Honorable Congreso del Estado, en la moderación en el foro con partidos políticos en la región Salamanca, denominado Los retos de la participación de las mujeres y juventudes en las administraciones municipal y estatal, dentro de las actividades del programa de promoción y difusión del régimen de partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en octubre de 2021. Y también impartió el taller de habilidades blandas para juventudes titulado Comunicación Asertiva para Resolución de Conflictos,
Liderazgos para la Vida en Comunidad, esto en septiembre de 2023. Por favor, regalen un fuerte aplauso a la doctora Vázquez Piña. Por otra parte, el doctor Ramiro Daniel Sánchez Galloso, muy conocido por ustedes, por supuesto, pero bueno, me voy a permitir referir algunos elementos de su semblanza. Él es doctor en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, con experiencia laboral como docente en diversas universidades nacionales, como en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Iberoamericana, en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad de Guanajuato, donde actualmente es profesor investigador. Cuenta con estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también en la Universidad de Guanajuato en convenio con el CONACYT, en donde lideró la investigación en torno a los sistemas locales anticorrupción. También fungió como consejero electoral distrital del INE en la Ciudad de México durante los procesos 2017, 2018, 2020, 2021 y también durante la revocación de mandato en 2022. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es especialista en temas electorales, transparencia, combate a la corrupción y participación ciudadana, de los cuales cuenta con publicaciones en libros colectivos y revistas indexadas. Además, es miembro permanente desde el año 2014 de la Latin American Studies Association, la International Sociological Association, disculpen mi inglés por favor, y la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política de la Asociación Mexicana de Ciencia Política y el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Actualmente es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato. Por favor, otorgamos un aplauso para el doctor Ramiro. Trae porra además. Muy bien, muchas gracias. Me acompañan estas personas y les voy a platicar un poquito cuál es la dinámica. La dinámica es que conversaremos a partir de alguna idea básica que va a detonar la participación de las personas que me acompañan, con una intervención de 5 minutos cada una. Vamos a tener en pantalla nuestro cronómetro hasta el minuto 4, en el que nos va a mandar un aviso para reiniciarse con el último minuto de participación. Puede o no agotarse este tiempo, ¿sale? Y bueno, vamos a dar inicio en ese caso a nuestra dinámica y partimos de la idea justamente de que desde el Instituto y desde otros ámbitos electorales se están realizando acciones para favorecer la participación ciudadana, para que todas las personas puedan participar no solamente en este proceso electoral, sino en general en todos los procesos democráticos. Pero aquí surge un cuestionamiento muy especial y por eso es que estamos aquí. El cuestionamiento es, ¿por qué es especialmente relevante la participación de las juventudes en las elecciones y en general en los ejercicios democráticos? En esta primera ronda vamos a iniciar con la intervención de la doctora Vázquez Piña. Adelante, doctora, por favor. Hola, muy buenas tardes. Buenos días, creo que todavía. No, tardes. Ya ven, desubicada totalmente. Es un gusto estar aquí con ustedes y me gustaría plantear mi respuesta desde 2 ejes. Situar primero mi experiencia en el régimen político. Cuando yo tenía su edad, todavía no habíamos tenido una alternancia al poder. Cuando yo estaba en la universidad, todavía había habido un solo partido que había estado por mucho tiempo perpetuándose. La primera pregunta es, ¿qué es la democracia? Si no entendemos que la democracia es la voz de un pueblo, de una ciudadanía. Y esa voz tiene que ser responsable, tiene que tener obligaciones, tiene que luchar por sus derechos.
nunca nos han dado nada. Y de ahí fue mi interés, así fue como yo empecé a interesarme por los procesos de democratización, entendiendo que llegamos a tener el país que tenemos gracias a que la ciudadanía puso un alto y empezó a sistematizar cómo era el fraude electoral. Entonces, las figuras de observación ciudadana electoral era para eso, para cuidar las elecciones. ¿Y qué son las juventudes hoy en día? Su juventud es muy distinta. Yo entré a la universidad en el 94, imagínense, el alzamiento, íbamos a entrar al primer mundo, según esto, por una parte, y por otra parte, pues el levantamiento del EZLN. Entonces, ¿cuál es ahora su situación? Ahorita estamos frente a una elección inédita, histórica, pues el Poder Judicial, ¿quién lo entiende, quién lo conoce? Pues qué bueno. Necesitamos conocer nuestras instituciones. Entonces, por una parte, lo que decíamos en el proceso pasado es que toda la juventud de la lista nominal podía haber elegido, si eligieran a la misma persona, por la cantidad de votos a la gobernadora. Entonces son más o menos más de 1.800.000 y la gobernadora ganó con 1.900.000 y tantos votos. Entonces, la juventud yo creo que tiene muchas fortalezas, ¿sí? En primera, yo creo que sientes y crees, y sí lo pueden hacer, comerse al mundo. El movimiento Yo Soy 132 sentó a las candidaturas a que les escucharan. Entonces, son una fuerza que además viven en el mundo de hoy y que las decisiones que hoy se tomen les va a afectar más tiempo porque esperamos que vivan mucho más que nosotros. Entonces, creo que hay que plantearse que la participación no solo es electoral, pero es importantísima la electoral, que hay muchas formas de participar y que desde todas esas formas, la única manera es haciéndolo informadamente y responsablemente. Cuando yo estudié, todavía la participación en las calles no estaba bien vista. Hoy es reconocida como un derecho. Puedes hacer manifestaciones, puedes hacer 1000 cosas. Entonces, pensémosla en que es una fortaleza y es un deber de las democracias escuchar a sus ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias, doctora Vázquez Piña. Por favor, doctor Sánchez Gayoso, adelante, por favor, hasta 5 minutos a su participación en esta respuesta a la misma interrogante. ¿Por qué es especialmente relevante la participación de las juventudes en las elecciones y en general en los ejercicios democráticos? Por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, voy a tomarme unos segundos primeramente para agradecer al INE y concretamente agradecerle a Liliana, porque ella, quienes la conocen y quienes no, ha sido una aliada, creo que fundamental, indispensable, no solamente de la universidad, sino de los jóvenes. Justamente el que está llevando a cabo este foro en este momento, otro más que va a realizar en la tarde, algunos otros que ya tienen contemplados, pues es iniciativa de ella y es algo que, créanme, no se ve en todas partes del país. Así de que muchas gracias, Lili, por esta iniciativa y por esta actividad tan proactiva de tu parte, junto con otras que también has realizado. A ver, ¿por qué es importante la participación de los jóvenes? Por una simple y sencilla razón. Ustedes pueden cambiar el mundo si así lo quieren. Así lo han demostrado diversas generaciones a lo largo del tiempo. Ya refería algo en su momento nuestra consejera Vero. Ha habido episodios en donde los jóvenes han sido esa punta de lanza para que se creen transformaciones fundamentales y para que lleguemos a esto que ustedes en este momento tienen garantizado, pero que no es un hecho que pueda seguir existiendo más adelante. Fueron los jóvenes en el 68 quienes exigieron democracia y quienes, gracias, desgraciadamente, a sus vidas y a su sangre, es que logramos construir este régimen democrático que hoy en día estamos gozando. Fueron los jóvenes, como ustedes, en Chile, quienes exigieron una educación gratuita a nivel universitario, cosa que ustedes tienen garantizado aquí en el país, pero que en otras latitudes no se tiene. Han sido los jóvenes, por ejemplo, en Oriente Medio, quienes han tumbado regímenes de décadas que los han oprimido y que no les han permitido gozar de derechos que ustedes tienen. Si ustedes quieren, como decía la consejera Vero, pueden elegir a quien ustedes se les pegue la gana.
son prácticamente un tercio del padrón electoral. Ustedes tienen esa fuerza y esa capacidad. Es cosa simplemente de que se organicen. ¿Por qué es importante que sigan participando? Por la sencilla razón de que aunque estemos en democracia, no es un hecho que vayamos a seguir viviendo en democracia más adelante. De hecho, a lo largo del tiempo, la historia de la humanidad, de lo que ha tenido como gran parte de gobierno a lo largo del tiempo, han sido regímenes autoritarios, no ha sido democracia. La democracia existió en un momento dado, esa democracia clásica que ya todos ustedes conocen, que hemos estudiado, pero dejó de existir más adelante. La democracia que hoy en día gozamos no tiene tanto tiempo de existencia. La que tenemos en México es relativamente joven, así como ustedes. Esa democracia procedimental que nos da garantía de que hay elecciones libres, que podemos saber y tener la certeza de que su voz, mi voz, la voz de todos cuenta, viene apenas del año 2000, en donde justamente el primer ejercicio a nivel nacional que garantizó esta transición, pues fue el que dio la pauta para ya tener una idea un poquito más clara de que íbamos a vivir en eso más adelante. Pero como ya refirió Vero, justamente décadas atrás lo que tenemos era algo completamente distinto. Participen. Si ustedes no están nutriendo esa democracia, esta puede más adelante perderse. Y si se pierde, se puede perder muchísimo de aquello que tienen en este momento, simple y sencillamente, de que su voz sea escuchada, de que tenga un valor y de que tenga un peso real en nuestro país. Yo hoy en día a lo que los invitaría es, independientemente de sus filias, fobias, inclinaciones, deseos, intereses, exprésense, sean parte de, no se queden ajenos, porque si no, y eso sí es bien sabido, unos cuantos van a tomar las decisiones por ustedes y en este momento que es sumamente, no solamente interesante desde un punto de vista politológico, sino que desde un punto de vista social es algo que no se había presenciado en el país, que vamos a elegir por primera vez al Poder Judicial. Si ustedes no emiten su voz, independientemente de cuál sea, otros se van a expresar por ustedes y así como hicieron estos cambios tan drásticos, más adelante les pueden quitar algo que creen ustedes que van a tener ya de por vida y que en realidad puede ser que lo pierdan y que si le preguntan a sus padres y a sus abuelos, ellos ni siquiera tuvieron esa posibilidad de expresarse como tal vez ustedes lo pueden hacer en estos momentos. Muchas gracias. Creo que con la participación de nuestros y de nuestra ponente nos da un contexto histórico y eso me remonta a esa máxima que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces es importante que la conozcamos, que ustedes la conozcan, pero que también se sientan parte de escribir otra historia, también para nuestro país. Y es aquí donde también cobra relevancia la representación que tienen las personas jóvenes en el Congreso. Ustedes saben cuántas personas menores de 30 años están en el Congreso de la Unión. ¿Alguien sabe? Más o menos, un acercamiento. ¿Se imagina? ¿Mande? Menores de 30 años. ¿30? Son 7. 7 personas menores de 30 años. Y es por eso que detonamos la siguiente pregunta. ¿Qué se necesita para que el sector joven tenga una mayor representatividad en nuestro sistema político electoral? Por favor, doctor, nos ayuda con este cuestionamiento. Sí, a ver, creo que algo que se necesita y que es fundamental es que siga existiendo presión y constancia por parte de los jóvenes para que estos espacios puedan seguir existiendo. Pero ojo, y que justo Lili ya puso el problema sobre la mesa y que ustedes lo tienen bien en claro. Desgraciadamente, no cualquier joven puede acceder a esas posiciones. Desgraciadamente, todavía en nuestro país siguen manipulando muchísimo las leyes para que éstas favorezcan a unos jóvenes que son los privilegiados, los hijos de, los amigos de, o aquellos que tienen un buen padrino para que puedan llegar a ser justamente diputado federal, para que puedan ser a lo mejor regidor o para que puedan llegar a acceder a alguna posición. Desgraciadamente no son el grueso de los jóvenes. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esa representación, primeramente, no se pierdan esos espacios y para que sea, en este caso, universal y efectiva? Pues un involucramiento mayor por parte de ustedes. Ustedes aquí creo que son la excepción de lo que
los jóvenes allá afuera reflejan en esta sociedad. Creo que ustedes, que tienen primos, hermanos, amigos allá afuera, saben que existe un nivel de apatía, de desinterés por los asuntos públicos y sociales, y que desgraciadamente el grueso de ellos no se entera o no les interesa. Ustedes están más involucrados, están más politizados. A ustedes entonces creo que les corresponde justamente llevar esa reflexión y esa conciencia a sus demás compañeros de generación. ¿Para qué? Para que se puedan involucrar, para que sean partícipes de la vida pública de este país, para que esa presión la sientan aquellos que hacen las leyes y que las manipulan a su antojo, y para que ustedes puedan tener más adelante una representación efectiva. Imagínense qué maravilla sería que el día de mañana, justamente durante este transcurso de su carrera, en la edad que se encuentra en estos momentos, alguno de ustedes ya pudiera ser candidato, y sea candidato y además sea arropado por sus propios compañeros. Un estudiante de la Universidad de Guanajuato, de la carrera de Ciencia Política o de Sociología o de Trabajo Social, que no tiene padrinos, que no tiene palancas, que simplemente por el mero hecho de ser joven y de estar haciendo presión allá afuera, le dieron esa oportunidad. Ustedes, creo, porque estoy casi seguro de eso, le abrían la puerta a otros jóvenes como ustedes. Ustedes seguramente romperían esas barreras que hasta este momento siguen existiendo. Pero para que eso se logre, necesitan desde este momento ya empezar a involucrarse. Involucrándose ustedes y haciendo esa conciencia colectiva y sobre todo esa sensibilización, se va a lograr esa transformación en el país. Pero depende de ustedes, chavos. Muchas gracias. Por favor, doctora Vázquez Piña, adelante. Pues es muy parecida a mi respuesta. Creo que si lo hablamos en teoría debería de haber una representación espejo. Imagínense si los congresos, entonces ustedes son un tercio, tendría que haber un tercio de juventudes en los congresos. Y eso se está impulsando. Y se impulsa con acciones afirmativas. Se impulsa desde el INE, por ejemplo, en los mismos congresos, ¿no? Consejos distritales, en que impulsemos a que personas mayores, a todos estos grupos en situaciones de desventaja, pues, no sea una desventaja. ¿Por qué la juventud es una desventaja? ¿Por qué nos dan miedo? ¿No? Entonces es al revés. Nosotros les estamos planteando la juventud es una fuerza. Y solo ustedes además conocen sus propias preocupaciones. Muchas veces desde el escritorio yo puedo pensar, ustedes necesitan el aborto. Pues sí, ¿no? Pero ¿a quién van a escuchar más? A mí que ya estoy casi posmenopáusica o perimenopáusica, yo qué sé. O a quienes realmente te mueres cada vez que no te llega tu periodo. Entonces ustedes lo vieron. O sea, ¿quiénes fueron al Parlamento para el debate del derecho al aborto? Pues las juventudes, ¿no? Tienen que estar ahí y tenemos que apoyar a sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Mejor salario, que no tenga que trabajar sin que me paguen, que me pidan 1000 años de experiencia y si no, no. Eso, ¿de quién debe de ser escuchado? De ustedes. Porque nosotras, yo me siento como feminista que estamos ahí. Pero ¿cuándo ha roto ese movimiento feminista? Cuando empezaron otras prácticas. A mí me enseñaron a comportarme bien, a ser bonita, y aunque soy rebelde desde siempre, yo no me imagino encuerada, ¿no? Haciendo una manifestación. Pero entonces se necesita de todas las formas de organización, se necesita de las formas creativas. Yo no digo hay una forma buena y una forma mala, por eso son mis ejemplos. Mis ejemplos es ustedes como juventudes, por ejemplo, nada más los dispositivos, todo lo que se ha logrado. Te escuchaba y decía la primavera árabe, fue una chavita que llamó, vénganse, no me acuerdo si es Trafalgar, no me acuerdo a qué plaza, pero bueno, ¿no? Vénganse y hagamos revolución. Y es así, o sea, ahora con lo viral, no deberíamos de estar hablando de niñas éforas, deberíamos de estar hablando de otros temas que a ustedes de verdad les interesan, ¿no? Claro, la ley sí es muy importante, pero creo que hay la vivienda para ustedes, hay 1000 cosas que tenemos que estar discutiendo, pero que tienen que salir de ustedes y no puede salir de otras personas. Entonces, ¿qué se necesita? Incidencia política, porque no solo es a través de los partidos o tenemos
esta es opinión académica, que renovar los partidos, ¿no? Tenemos que renovar esas juventudes, si ustedes, porque muchos deben de estar en partidos, que tenga el peso ese brazo de juventudes en los partidos, pero que tenga el peso la ciudadanía fuera de los partidos. Acuérdense, los partidos es una bisagra, un pie en la ciudadanía, otro pie justo en gobierno, pero para mí lo que se ha logrado es cuando la sociedad civil se involucra, y eso es la participación. Cuando logramos que muchas organizaciones, que muchos, ¿no?, colectivos y colectivas se puedan fijar metas políticas, eso sería incidencia política, y entonces logras que te escuchen, que te reciban y que se haga algo. Entonces, la única manera, yo sí creo que es a través de la incidencia política. Muchas gracias. Y es que sin duda el contexto político electoral está más cercano a nosotros de lo que pensamos y más cercano a las juventudes, por supuesto, de lo que pensamos, porque ahorita ya hablábamos de esas injerencias que hay en lo cotidiano, de que participemos o no participemos, porque puede haber reformas, porque hay temas que nos impactan, que les impactan de manera directa, ya mencionaba la doctora Verónica algunos, vivienda, trabajo, incluso preparación para cada uno y una de nosotros. Entonces, quisiera que nos dieran un contexto de cuál es esa repercusión en el ámbito cotidiano que puede tener la falta de participación en el contexto político electoral. Por favor, doctora, adelante. Bueno, a mí me gustaría pensar, no sé si han oído, que la justicia es tuya. O sea, pensemos en las elecciones de hoy. ¿Quién quiere estar ante un poder judicial, tener un proceso? No lo quieres, nadie lo quiere. Pero, ¿cómo se han avanzado los derechos? Muchas veces se dice a paso de sentencias. Entonces es importantísimo en este contexto cotidiano, por ejemplo, qué tipo de jueces y juezas, magistradas, magistrados, ministros quieres, ¿sí? Vas a querer hacia aquellos que son más progresistas, vas a querer hacia aquellos que te dicen de una justicia, y tenemos además por especialidad. Entonces hay matices para establecer la justicia, y creo que uno tiene que establecer eso, tienen que mandar ese deseo, qué tipo, ¿no?, de justicia yo quiero desde mi propio contexto, desde que voy a trabajar, los jueces laborales, o sea, pues muchas veces nos vemos en demandas porque no te pagaron, porque ahorita la violencia, ¿no?, la violencia que hay, la violencia laboral, entonces vas a estar frente tal vez en lo local, ¿no? Hay que ver que ahorita son elecciones, también hay el Poder Judicial local, el federal, pero hay que pensar eso y plantearte en tus primeros, ¿no?, contextos. El transporte público, eso tiene que ver algo, la movilidad tiene que ver con la justicia. Entonces, yo les invito, desde la primera reflexión es esa. ¿Qué justicia quiero para México? ¿Cuáles son mis contextos? ¿Qué vida quiero? Y el cambio climático. Si estoy a favor del fracking o no, ¿quién va a estar? No, ¿cómo se van esos grandes juicios que se dan, ¿no? Entonces, habría que estar pensando, yo como feminista es primero conócete a ti mismo, y creo que lo dijo, ¿no? O sea, los grandes filósofos, no me quiero equivocar, por eso no dije el autor. Entonces, es entendiendo yo quién soy, puedo yo pensar qué país quiero. Y mi contexto cotidiano es cuántos de ustedes trabajan, cuántos necesitamos becas, cuántos necesitamos, no quiero vivir con mis papás, ahora que no se pueden salir de la casa, o sea, yo no creo que quieran de verdad seguir en las casas con sus papás y sus mamás, no, si no les invito, es padrísimo vivir fuera. ¿Cuántos vienen de fuera y viven, pero no alcanza? Y entonces, ¿cómo necesitamos esas viviendas que no están pensadas? Si tengo una discapacidad, ¿están pensadas para mí? ¿Puedo yo venir a la universidad? ¿Puedo yo entrar a un cine, a una plaza? Entonces, todo eso
tiene y pasa y atraviesa la justicia. Entonces, en realidad, todo lo que vivimos tiene que ver con los tres poderes. Y es importantísimo que ustedes sepan y lo vivan y lo cuestionen. Porque si no hay este pensamiento crítico de así está el país, no sé cuántas veces lo he oído, y no se puede hacer nada, no, claro que podemos hacer, y podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, solo se pueden hacer, regresamos a la crítica, a saber qué no me gusta, qué no está bien. Por ejemplo, tenemos un gran lugar que se hizo que tiene que ver con las personas invidentes, y alguien que sabe de política pública me decía, para llegar ahí la movilidad pasas por grandes ejes, no está fácil, ¿no? Entonces, si no te lo dice alguien, pues tú no te das cuenta, tú nada más estás muy contento por algo bueno que se hizo. Tenemos que ser críticas y tenemos que ayudar a las instituciones a que funcionen mucho mejor. Entonces, eso es solo con la participación y la visión crítica. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, doctor Ramiro. A ver, creo que el impacto mayor que tienen los contextos cotidianos en la participación de manera ya específica, lo podemos nosotros encontrar en que hay creo que en esos momentos, curiosamente, una mayor desinformación y una mayor apatía. Estamos en un contexto a nivel mundial en donde, pues creo que la regla general es que vivimos en un mundo donde la información fluye, ya sin ningún límite, donde podemos conocer prácticamente todo, pero creo que ese cúmulo de información a lo que nos está orillando es a desconocer cada vez más lo que tenemos, a que no tengamos una certeza de cuál es la verdad sobre X o Y tema. Caso mexicano y ahorita en esta elección. Creo que uno de los principales problemas en este momento, en esta elección, es el desconocimiento, primeramente, de qué es lo que vamos a elegir y quiénes son los candidatos que van a aparecer en esas boletas. Simple y sencillamente, el INE, que siempre hace una chamba extraordinaria, siempre trata de acercarnos a la información, de presentarnos a los candidatos. Ahorita, si ustedes se meten a la página del INE, en el portal principal van a encontrar prácticamente hasta arriba una pestaña que dice Conócelos, métanse y ahí van a empezar a poder conocer a los candidatos. Simple y sencillamente, hagan el ejercicio y van a encontrar que, por ejemplo, para los candidatos a ministros y ministras de la Suprema Corte hay una lista impresionante de aspirantes, de personas que quieren ser ministros y ministras, y si yo les preguntara, ¿conocen a todos esos candidatos? Estoy casi seguro que si alguno de ustedes me dice que conoce al menos uno o dos de ellos, pues ya nos damos por bien servidos. Pero el grueso, y me incluyo, desconocemos quiénes son esos candidatos. Sí, estamos en la era de la información. Sí, el INE ha hecho una chamba desde hace décadas para perfeccionar leyes, para perfeccionar reglas, para aplicar lo que le mandata el legislativo, pero ese legislativo se puso ingenioso hace unos meses y al cuarto para la hora cambió las reglas y les dijo, ahora van a organizar una elección de esta naturaleza. Una elección que ellos no habían contemplado, una elección en donde hasta en este momento siguen todavía diseñando reglas y acciones que tienen que ejecutar cuando ya faltan unos cuantos días para esa elección. Si ellos están así, si en este momento de perfeccionamiento que tenemos en nuestro país y en nuestra idea de democracia estamos tan avanzados, los ciudadanos, que teníamos ya una idea, una narrativa de cómo votar, por quién votar, nos acaban de cambiar la jugada. Porque inclusive ya no se trata de tachar la boleta o de poner una marca. Si ya hicieron ese ejercicio y como ahí se presenta, van a elegir por números. Y están obligados a elegir una cantidad específica de hombres y otra de mujeres. Y están obligados, háganlo para aquí, para Guanajuato, en hacerlo para 6 elecciones distintas. Eso ya nos pone un reto mayúsculo. Y que hace rato lo platicábamos en corto. Pues implica que van ustedes a hacer una chamba, que ya ni siquiera la tiene que hacer el INE ni los candidatos, de presentarnos como tal a estos que aspiran de conocer su trayectoria, de conocerlos ellos directamente, sino que ustedes van a hacer una chamba de buscar a cada uno de ustedes, hacer una selección de los que deseen y de llevar su listado el día de la jornada para que no se les vaya a olvidar algún nombre y para que puedan depositar esa confianza en el que ustedes quieran. Yo lo que les diría en este momento, desgraciadamente,
la narrativa oficialista, el contexto que estamos viviendo, no nos está ayudando a que tengamos una certeza sobre cómo votar y por quién votar. De hecho, creo que estamos ante todo lo contrario. El INE está haciendo una chamba para ayudarnos, para facilitarnos un poco la vida. Pero desgraciadamente, lo que estamos escuchando allá afuera, lo que estamos viendo, creo que está desalentándonos a elegir de forma correcta a alguien. ¿Por qué? Porque como lo decía inclusive la consejera Claudia Zavala, pues ya por cuestión de tiempo y de recursos no se pudieron llevar a cabo acciones que el INE siempre realiza. ¿Por qué? Porque desgraciadamente a nosotros también nos está impidiendo en este momento el que podamos empaparnos de forma correcta de quiénes son aquellos a los que vamos a elegir. Porque, como ya lo decía la consejera, hay agendas y hay temas importantes que vale la pena que nos cuestionemos justamente qué tipo de justicia y de juzgadores queremos. Ahora, esos juzgadores, simplemente tal vez los más mediáticos que conocen, ¿nos están garantizando ese tipo de justicia aquel que dice que está más preparado que un chicharrón? ¿Nos están garantizando ese tipo de justicia aquella candidata que más bien está explotando ciertos atributos que no sé si son los que va a utilizar cuando juzgue, cuando esté en ese tribunal o en ese juzgado? Hay cosas que tenemos nosotros que repensar y replantearnos. Y por ende entonces, creo que vale la pena que ustedes se replanteen esta participación que yo los invito a que hagan en los próximos días, que la hagan de forma sensata, pensada, y que independientemente de esas dificultades, puedan ustedes emitir una opinión. ¿Qué opinión? La que ustedes quieran. Porque creo que eso también va a ser importante y revelador cuando se den los resultados finales, cuando el INE también haga su análisis y nos presente la ciudadanía que participó, de qué manera participó y qué fue lo que expresó en las urnas. Ojo con eso, ¿eh? Muchas gracias. Efectivamente, después de todos estos procesos electorales, se realizan estudios para conocer la estadística de participación, para conocer cómo participamos, quiénes participaron, dónde está la curva de mayor o de menor participación. Y todo lo que ocurre en las urnas nos ayuda para identificar estas características. Pero bueno, ante este contexto, quisiera saber si alguien tiene alguna participación, alguna pregunta que quiera realizar a nuestra ponente o a nuestro ponente en esta tarde. Algo que quieran saber del instituto, de cómo pueden ser consejeros o consejeras, ¿no? Ok, de este lado. Ay, perdón. Desde que Gracias. aprobaron la reforma al Poder Judicial, pues a lo mejor fue un cambio muy polémico y a la vez muy acelerado por el tiempo, acelerado por las decisiones que hubo, por la unanimidad del partido hegemónico en el que ahorita está el país. Nos lleva como que a preguntar qué tanto vamos a elegir, cuánto vamos a elegir, cuánto tiempo nos vamos a tardar en las casillas electorales como para decir, bueno, pues voy a elegir a tales candidatos para tales puestos de trabajo en el Poder Judicial. Sin embargo, pues ahorita no me queda claro, bueno, con las boletas que ahorita estábamos viendo en las diapositivas, más o menos nos queda claro cómo vamos a votar, cuánto tiempo nos vamos a tardar, cuánto tiempo esperan los del INE para que cada persona que no tiene idea de cómo votar pueda hacerlo. Y si hay una manera de cómo poder transmitir en los medios de comunicación diferentes, ya sea radio, televisión, internet, etcétera, 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 la forma en la cual un ciudadano común y de a pie pueda votar en estas elecciones extraordinarias, por así decirlo. Sí, por supuesto. Fíjense que, bueno, a reserva de lo que me ayuden a complementar a quienes me acompañan, ¿mande? Los dos, que sean los dos. Sí, van a ser los dos. Dame la oportunidad de compartirte. Se mencionaba, si me hacen favor por ahí mis compañeros desde los controles ahorita, a que volvamos a ver las boletas y después también que podamos ver el QR donde está la página del instituto y donde encuentran micrositios para practicar el voto,
para conocer las candidaturas y para ubicar sus casillas. Tenemos esos 3 elementos ya desde la plataforma del INE a través de estos micrositios. Sin embargo, también hay otros elementos que dan respuesta a tu pregunta. ¿Me ayudas, doctora? Bueno, entonces vamos a elegir 9 ministras y ministros, 2 magistradas de Sala Superior Tribunal Electoral, 15 magistraturas de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito, 386 juezas y jueces. Ustedes llegan a este micrositio y con su INE les va a pedir estado, Guanajuato, sección, ahí viene, meten su sección y luego vas a poder hacer una clasificación. Tú quieres saber solo los que propuso el Poder Judicial, tú quieres saber solo los que propuso el Poder Legislativo, por poder o por aquellos que están en funciones. Y te va a estar desplegando estos listados, tú los puedes bajar, tú puedes bajar todo y lo puedes tener en base de datos. O sea, vas a poder abrir y muy interesante, te dan su visión, sus 3 propuestas y tiene todo su currículum. Entonces, y ahí, porque además esto a nivel nacional es distintivo, hay otros procesos locales, no todos los circuitos, pues hay distintos circuitos. En Guanajuato tenemos 2 circuitos, o sea, vamos a tener 2 votaciones en todo el estado de Guanajuato, si nosotros somos circuito 1, si todos tienen credencial de León. Entonces, todos los que sean circuito 1, que son varios municipios, vamos a elegir a ese mismo listado. Y de ahí hay claro que entrevistas, hay sus propios, tuvieron que hacer sus campañas, las candidaturas, eso fue. Entonces, con sus redes, ahí te mandan a sus redes, a sus sitios web. Y yo, como lo he empezado a hacer, es leer esas propuestas, me interesas y entonces me voy a fondo, ¿no? Y empiezo a hacer mis listados. Pues como siempre, para después ver por quién te decantas, ¿no? ¿Quién sí? O sea, ahora sí muchas veces empiezan por quién no, que quién no me puedo equivocar. Así como Sartori empezó definiendo la democracia, ¿qué no es democracia? Pues tal vez uno puede empezar eligiendo a quién seguro me puedo equivocar en la boleta, pero con estos no. Esa es una manera, cada quien tiene que encontrar, y si hay ayudas, los medios de comunicación, claro, yo siempre desconfías, ¿no? O a quién sigues, estos comunicadores que están haciendo, yo voy a votar por este, yo voy a votar por el otro. Por eso yo les digo, la mejor opinión es la tuya, porque solo sabes tú por quién votar, qué es lo que les decía, es partir de esas ideas de qué país quieres tú, y que nadie nos tiene que decir la verdad nunca qué queremos. Todos sabemos qué queremos. Entonces, es un proceso, lleva tiempo, ya vamos en cuenta regresiva, échenle ganitas, porque sí está un poco pesado, pero vale la pena, yo creo. Entonces, tenemos todas las herramientas. Y si no, sí le voy a hacer publicidad a otro que tiene alianza con el INE, que es el Observatorio Electoral Judicial o de las Elecciones, OEG. Búsquenlo, Observatorio Electoral del Proceso Judicial y demás, y él te lo hace más amigable, lo que hace es tomar la información del INE y te lo hace más visual. Pero esto es todo lo que hace la chamba del INE, porque el INE tiene que presentar todos los requisitos y nos los tiene que dar a la mano. Justo, bueno, el INE está haciendo una chamba, la verdad, increíble, para que ustedes puedan tener esta facilidad, para que puedan practicar inclusive su voto, para que puedan tener esta, digamos, que orientación de cómo el día de la jornada ir a emitir ese sufragio para llenar cada una de las boletas que van a tener en sus manos. Y creo que vale la pena que esto no solamente lo conozcan ustedes, sino que también, por ejemplo, en sus propias casas, a su familia, se los puedan hacer saber y practiquen de manera conjunta para emitir ese sufragio. Ahora, para mí hay algo que sí y espero mis compañeros del INE no me vayan aquí a acribillar, sobre todo porque tenemos de Junta Distrital y de la Junta Local a representantes. De verdad espero que eso no vaya a generar inconformidad. Pero, ¿qué pasa? Porque ya hice yo ese ejercicio, cuando empezamos a llenar alguna de esas boletas.
por ejemplo, simplemente para la de ministros y ministras de la Suprema Corte. Tenemos que elegir a 9 opciones. Si solamente hago este criterio de descalificar o quitar a aquellos que tal vez no me convencen, pero si quisiera buscar a los que sí me convencen, pero no conozco a todos esos, y aún así entro a sus redes y no hay nada, o no me convence nada de esa información, y al final de los 9 solamente me quedan 2 nombres, en esa boleta voy a poner solamente esas 2 opciones, y en los demás recuadros, ¿qué? Voy a poner, no estoy de acuerdo con ninguno de ellos, es decir, voy a anular mi voto. Es en el mejor de los casos. Y en los que más conocemos o que más nos pueden llamar la atención. Pero en los demás, en los jueces de distrito, que todavía son más lejanos a nosotros, ¿qué voy a poner? Si no encuentro ninguna opción. Y deseo participar. Lo importante es que participen. Y es ahí creo que entonces también donde vale la pena que algo que en México se ha estado efectuando desde hace tiempo, no se le ha dado el reconocimiento como en otros países, en donde tiene un peso creo que importante, que es justamente el voto nulo, que puede en algunos casos inclusive revertir elecciones o tumbar esas elecciones cuando es significativo. Creo que valdría la pena que se considerara o se empezara a considerar, sobre todo para esta elección judicial. Su compañero ya ponía esto sobre la mesa. Pues, a ver, la reforma, independientemente si estamos de acuerdo o no, ya se realizó, se está ejecutando, pero ahora creo que para mí lo más grave son las formas en las cuales se quiere ejecutar. Formas que afectaron la calidad de la organización de las elecciones, porque además se les limitó para que ellos pudieran tener este actuar y esta capacidad de darnos algo que a nosotros nos dé certeza y sobre todo nos dé conocimiento de. Algo que también ya señalaron acá y que creo que ustedes conocen muy bien. En este momento estos candidatos al judicial no pueden acceder a campañas como lo hacen aquellos que van para el legislativo o para el poder ejecutivo. Es con sus propios recursos, que son escasos, y todo lo están haciendo a través de redes sociales. Por ende, entonces, el conocimiento que uno adquiere a través de redes sociales, ustedes lo conocen muy bien, es un conocimiento muy mundano, muy superficial y en algunos casos muy banal, que creo que es el grueso que ustedes han estado viendo. El Instituto Nacional Electoral Entonces, pone a tu disposición ¿cómo el vamos sistema? a tomar esa decisión? Yo algo que les sugiero es que sí traten de buscar aquella información que a ustedes los llegue a satisfacer hasta cierto punto, pero si no encuentran eso y van a participar, por favor háganlo, por favor convenzan a más gente. También se vale que ese día de la jornada pues muestren ese rechazo a aquello que no es que haya estado en manos del INE, sino de aquellos que hicieron las leyes, pues no les está dando a ustedes la certeza y la capacidad para emitir un voto informado como se debería, sino que más bien es un voto que parece ser que quieren sacarlo a las carreras y que quieren sacarlo solamente de unos cuantos. Participen, involúcrense, métanse por favor a la página del INE, métanse a estos micrositios que han habilitado, porque lo van a seguir haciendo en cada elección y creo que para este momento es sumamente importante que ustedes puedan practicar su voto. Muchas gracias. Teníamos otra pregunta de este lado, por favor. Adelante. Al micro, si eres tan amable. Okay. Gracias. Sí. Sobre todo desde la perspectiva pues, de una consejera electoral, desde luego también me encantaría escucharles a ambos, pero pues en el entendido que muchas veces siempre se quiere buscar el ABC de las cosas, pero ¿cuál fue la perspectiva del Instituto Nacional Electoral y en lo particular también de los consejeros precisamente de el tener que ejecutar, como ya lo mencionó el doctor Ramiro, hasta de cierta forma pues un tanto limitado, con pocos tiempos, etcétera, etcétera? El hecho que se haya aprobado dicha reforma y que todo se haya tenido que ejecutar de la forma en que quizás el poder ejecutivo federal haya querido que se ejecutara, ¿de qué forma les afectó a ustedes como consejeros precisamente el que se haya tenido que llevar a cabo de esta forma? Pues muchísimas gracias por tu pregunta. Yo creo que el Consejo General es aquel que va a tener que realmente hecho un trabajo para poder plasmar
¿no? Si sabemos cómo empezó, no pudimos ni siquiera empezar en las fechas que teníamos pensado, en el recurso. Entonces, no puedo hablar por Consejo General, pero voy a hablar desde lo que a mí me ha tocado ver en Consejo Local. No entramos el 16 de noviembre, traemos una elección, entramos en un ambiente de incertidumbre, cuánto presupuesto nos iban a aceptar, y a pesar de eso, o sea, realmente a mí no me queda más que admiración, porque igual llamamos a las consejerías distritales, la mayoría aceptó, y eso, ¿qué está hablando? Está hablando que los consejos distritales están personas que en su mayoría, no sé si en su mayoría, pero sí la mitad, llevan 3 procesos electorales y revocación. Entonces, gente que entiende muy bien el proceso electoral, que sabemos cómo organizar elecciones, cómo poner casillas, cómo hacer todo, es un trabajo inmenso. Entonces, nos afectó al principio, en el arranque, y nos sigue afectando en que tenemos que hacer las mismas actividades en periodos más reducidos, con menos dinero, pero también con toda la experiencia, y ahí sí veo aquí el vocal de organización, la vocal, y consejera presidenta. Esa experiencia son los pilares que están llevando, o sea, la elección junto, que se privilegió exactamente lo mismo con los CAEs y los supervisores, con capacitadores y supervisores. Vénganse aquí aquellos que trabajamos la elección pasada y que conoces el terreno y que sabes la chamba que es, y vamos a convencer, vamos a hacer lo que nos toca, que ya sabemos hacer y que lo hacemos muy bien. Perdón, si estoy echando flores, pero bueno, yo como soy de la ciudadanía, yo no soy del INE, o sea, a mí, yo en primera había dicho, yo nunca voy a trabajar en lo electoral. Entré al INE y me enamoré. O sea, me enamoré en sus procesos, me enamoré en justo, y han cambiado muchísimo. Yo empecé en el 18, como oyeron. Han cambiado y cada proceso es diferente, pero cada proceso se va mejor, se buscan estas mejoras. Entonces, hemos tenido afectaciones, pero todas esas afectaciones, que podemos ir a algo bien importante, lo mayor ahorita van a ser los cómputos, ¿sí? Ahorita, ¿quiénes vamos a contar los votos? Yo no, porque yo soy local, pero en los consejos distritales, y si no creen que los consejeros son ciudadanos, que los CAEs son ciudadanos, que los supervisores son ciudadanos, o sea, esas es las personas que van a estar computando tu voto. Pero entonces, ¿qué es lo que les podemos decir a la ciudadanía? Escriban bien, por favor. No, subrayen si quieren, háganos entender su voto, porque ese es el Estado de Derecho, más allá de todo lo que podemos criticar, es la ampliación de derechos. En un consejo tienen que entender qué querías. Entonces, ¿por qué? Porque también tenemos que hablar de un nivel de alfabetismo, o sea, si la manera que se va a completar un voto entendemos que pusiste 18, 22, 30, el número que quieras. O entendemos que no querías poner ninguno, que de todas las opciones de 9 traías una. Eso creo, imagínense todo lo que tuvieron que idear para darnos estas boletas, que están complicadísimas. ¿Por qué se piensa en medias cartas? Todo, o sea, se pensó en todo. En el dinero, en cómo ahorrar el dinero, en cómo hacértelas fáciles por colores, por especialidades. Entonces, realmente yo creo que se ha hecho un trabajo muy, muy fuerte, y que hemos estado reaccionando con flexibilidad a lo que nos enfrentamos, ¿no? Creo que algo que vale la pena también resaltar es de que el instituto, a final de cuentas, es simplemente un organismo que administra elecciones. Ellos, a final de cuentas, no toman decisiones, las decisiones las tomaron los legisladores, a ellos ahora les toca ejecutar eso que los legisladores quieren que se haga. ¿De qué manera? Pues bueno, ellos ya se tienen que ahí idear algunas estrategias. Este organismo que administra elecciones, afortunadamente, había perfeccionado y cada vez lo hacía de mejor manera cada uno de los procesos. Inclusive en este, digamos que modelo de perfeccionamiento, ya habían ampliado la garantía del derecho al voto a grupos vulnerables. Desgraciadamente, justo por haber aprobado una reforma tan tardía,
a ellos no solamente les recortaron los tiempos, no solamente les recortaron los recursos, sino que inclusive esa garantía ahorita de derechos no está siendo para todos los grupos. Por ejemplo, personas en prisión preventiva, que debería ser, de hecho, uno de los sectores más interesados en participar en la elección de juzgadores, porque a ellos los va a juzgar alguien, a ellos alguien, un juez, va a decidir si les quitan esta figura, si salen de esta, a lo mejor, situación en la que se encuentran. En este momento no están contemplados. En este momento no pueden emitir ese sufragio, cosa que en el proceso pasado sí lo hicieron. Pero justamente por esta situación tan anómala, a ellos les pusieron una camisa de fuerza que no les permitieron llevar a cabo estas acciones. Pero ellos, y otra vez, y sí, yo también no quiero echarles flores, pero pues es la realidad, ellos a final de cuentas hacen un trabajo impecable y estoy seguro, porque también eso a veces creo que ronda por ahí en la cabeza de muchos o en el imaginario colectivo, de que cuando se hace el conteo de votos o los cómputos distritales, ahí hay una manipulación y se cargan los dados X o Y dado. No, es una vil mentira. Algunos de ustedes ya han estado dentro del instituto, algunos de ustedes lo han hecho a través de partidos, algunos de ustedes tienen algún familiar que a lo mejor fue CAE o supervisor o consejero, qué sé yo, saben el trabajo tan impecable que ellos hacen. Saben que ellos sí se ponen la camiseta y dejan el todo por el todo el día que les toca hacer su chamba en cada una de las diversas etapas. Créanme que ahora que ustedes vayan a emitir su sufragio, ahora que participen, aún y con los inconvenientes que tuvieron, van a hacer un trabajo impecable y nos van a dar resultados que nos van a hablar de la calidad de esta institución. Más allá de si esta reforma fue buena, mala, de los problemas que implicó, aún y con eso, aún y con las limitantes, lo están haciendo, van a dar un buen resultado, sea el que esperemos o no, pero su chamba, ellos administrando elecciones, la van a seguir haciendo, creo que de forma correcta, siempre y cuando se siga manteniendo esta institución como ciudadana, como lo es hasta este momento, y como estoy seguro que si seguimos nosotros haciendo esa presencia y esa presión, se va a seguir manteniendo en los próximos años. Muchas gracias. Y tengan la certeza que el INE está preparado, como siempre, para acercar la posibilidad de que ustedes emitan su voto. Ya tenemos los lugares donde estarán las casillas, que son los que ustedes mismos conocen, si es que han ido a votar en otras ocasiones. Si no lo identificamos, si me cambié de domicilio apenas, está el ubica tu casilla también. Ahí podemos, recuerden, la sección aparece en la parte frontal de su credencial para votar. Y ahí nos va a abrir la puerta para conocer desde las candidaturas dónde vamos a votar hasta practicar nuestros votos, ¿sale? Y pues, para concluir este foro, por favor, doctora, un mensaje final para esta ocasión. Pues, en primera, agradecerles que estén aquí, pues también su paciencia, sus preguntas, y esperarles, ¿no? Decirles que les esperamos en las casillas con sus votos, y si no también como instituto, ¿no? En lo que les interese, porque la participación es esto, también era algo que queríamos decir, la participación no solo es electoral, y la educación cívica es parte de las funciones del instituto, y si podemos ser aliados, nos encanta, la verdad. Vean cómo Liliana organiza mil cosas, y si a mí me invitan, yo con mucho gusto también les acompañamos a lo que pueden pedir, piensen. Yo siempre he dicho, las instituciones son de la ciudadanía, entonces si aquí estamos, piénsenos también para sus proyectos. Muchas gracias. Por favor, doctor Ramiro, un mensaje final. Sí, involúcrense, chavos, participen, sean, creo que ese ejemplo para no solamente otras generaciones, sino para otras partes del mundo, en donde lo que estamos viendo es de que los jóvenes cada vez se involucran menos en la vida pública. Y desgraciadamente, ustedes son, junto con los que vienen detrás de ustedes, los que van a heredar este planeta y este país. Así de que háganse responsables involúcrense y empujen aquellos cambios que consideren esenciales y necesarios. Y justamente, y aprovechando esto que ya les dijeron, involúcrense en esta institución. Esta Junta Distrital, la 11 de aquí de León, créanme, porque he sido testigo de ello, porque en varias ocasiones así ha sido un hecho, una realidad, tiene las puertas abiertas para todos y cada uno de ustedes. Y sí lo quiero reafirmar, porque en otras partes del país esta realidad no es presente, no es latente.
no todas las juntas distritales son así de abiertas como esta, la 11. Y eso se debe a gente como Liliana, como Joel, como Jenny y como todos los demás vocales en ese lugar que tienen este compromiso con la propia ciudadanía, con la gente de aquí de León, con la gente de Guanajuato. Aprovéchenlos, involúcrense, sean partícipes de esta vida democrática del país y háganlo a través de esta institución. Ya les decía por ahí la consejera Verónica, pues justamente estas consejerías, tanto las distritales como las locales, son ciudadanas. Ahora que salgan las convocatorias para el próximo proceso electoral federal, van a también a renovarse espacios en esos consejos que son para ciudadanos como ustedes. Y de hecho el INE tiene por ahí una acción afirmativa en donde, si eres joven, pues tienes más chance. Metan papeles, sean parte de, y sean sobre todo aquellos que garanticen que lo que se hace en el país en materia de elecciones se está haciendo de forma correcta y lo están haciendo además ustedes. Involúcrense, chavos, por favor, y estamos a la orden y por favor molesten muchísimo a la Junta Distrital 11. Los esperamos con todo gusto, por supuesto. Muchas gracias. Regálenos, por favor, un aplauso y acompáñenos a entregar reconocimientos, por favor. Bueno, por favor, acompáñenos a entregar ese reconocimiento para las personas que nos acompañan en esta ponencia. A ver, me voy a poner de pie, me acompañan. En primer lugar, para el reconocimiento, para la doctora Verónica Vázquez Piña por su destacada participación en el foro denominado La importancia de la participación de las juventudes, realizado en las instalaciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, en el Campus León de la Universidad de Guanajuato. Gracias, doctora. Y por supuesto, al doctor Ramiro Daniel Sánchez Galloso por su destacada participación en el foro denominado La importancia de la participación de las juventudes en estas mismas instalaciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus León, de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, Ramiro. Y bueno, quisiera aprovechar la presencia a lo mejor de alguno de los catedráticos que nos acompañan en esta charla para que me hicieran favor de recibir el reconocimiento a esta División de Ciencias Sociales y Humanidades, por supuesto, por ser un aliado estratégico en la formación cívica de las juventudes. Por favor, profesor, gracias. Finalmente, un aplauso para ustedes por darse la oportunidad de estar aquí. Y estamos a sus órdenes, por favor. Aquí tienen la liga donde pueden practicar, donde pueden ingresar a ubicar su casilla, practicar su voto y, por supuesto, a conocer sus candidatos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Chicos, y por favor, chicos que están con Ramiro, yo tengo la lista de asistencia. Si pueden venir, por favor.